Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de agosto de 2022 y esto es La Contracrónica. Este lunes Joe Biden anunció que la Fuerza Aérea de Estados Unidos había liquidado al jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, se llamaba, mejor dicho, mediante un ataque con drones en Afganistán. Al-Zawahiri fue, junto con Osama Bin Laden, uno de los fundadores de esta organización terrorista que perpetró los atentados del 11 de septiembre de 2001. Posteriormente, tras la desaparición de Bin Laden en 2011, se hizo cargo de Al-Qaeda. Este ataque es el primero que lleva a cabo Estados Unidos desde su caótica y lamentable retirada de Afganistán en agosto del año pasado, cuando tras dos décadas de guerra, Estados Unidos y sus aliados se marcharon del país dejándoselo a los talibanes. Según ha informado la Casa Blanca, el gobierno afgano estaba al tanto de la presencia de al-Zawahiri en una casa de Kabul. Esto supone una clara violación del acuerdo de Doha alcanzado entre la administración de Donald Trump y los talibanes allá por el año 2020, hace unos 2 años. En aquel momento, los talibanes se comprometieron a impedir que Afganistán fuese utilizado como base de organizaciones terroristas. A la vista está que no han cumplido, tal y como advirtieron muchos analistas hace un año. El ataque que mató a al-Zawahiri tuvo lugar en un barrio exclusivo de Kabul, cercano a las dependencias del gobierno afgano. Precisamente por haber sido localizado en ese lugar, y no en una aldea perdida, este ataque plantea preguntas un tanto incómodas sobre los vínculos actuales del gobierno talibán con Al-Qaeda y arroja dudas sobre el apoyo de los propios talibanes, el que están dando al yihadismo internacional. Otra pregunta que ha aflorado, esta vez entre la opinión pública, es cómo Estados Unidos ha conseguido dar con el paradero de al-Zawahiri si ya no cuenta con presencia sobre el terreno en Afganistán. Pues bien, al parecer a principios de año, los servicios de inteligencia estadounidenses descubrieron que al-Zawahiri y su familia se habían mudado a una casa segura en Kabul. A partir de ahí pusieron en marcha una operación que identificó primero la casa en la que residían y luego empezaron a monitorizar sus movimientos. A finales de junio ya lo tenían todo listo y el pasado día 25 de julio Biden dio la orden de actuar. La casa de al-Zawahiri fue alcanzada por 2 misiles Hellfire guiados por láser disparados desde un dron. El ataque de la máxima precisión, fue efectuado cuando al-Zawahiri se asomaba al balcón de la casa. El valor de al-Zawahiri de cualquier manera es puramente simbólico ya a estas alturas, ya que Al-Qaeda está muy debilitada desde hace un montón de años. Con esto, el gobierno de Estados Unidos quiere enviar un aviso al gobierno del que ahora se conoce oficialmente como Emirato Islámico de Afganistán, presidido por un mulá, un líder religioso llamado Hassan Ahund, pero en el que el hombre fuerte es el ministro del Interior, Sirajuddin Haqqani, uno de los líderes talibanes de la línea dura, que en el pasado cometió varios atentados terroristas y estuvo en busca y captura. El ataque supone, además, la primera prueba, reconocida públicamente al menos, de la capacidad de Estados Unidos para luchar contra el terrorismo en Afganistán tras la ignominiosa retirada de hace justo un año. Este fin de semana, la Fuerza Aérea de Estados Unidos atacó la casa de Kabul, en la que, según parece, vivía Ayman al-Zawahiri, un tipo muy conocido hace unos años, aparecía bastante en la prensa, pero que ya había sido un tanto olvidado. Este fue uno de los lugartenientes de Osama Bin Laden, y desde el asesinato de este último, allá por 2011, hace ya 11 años, jefe de la organización Al-Qaeda. Al-Zawahiri, que era egipcio de nacimiento, tenía 71 años y llevaba por lo menos calcula la inteligencia estadounidense, desde principios de este año, viviendo de incógnito, o no tan de incógnito porque le han terminado pillando, en Afganistán. Durante los años de al-Zawahiri, Al-Qaeda, que han sido 11 años, tiempo más que suficiente, Al-Qaeda se estancó y, sin llegar a detener completamente su actividad, la redujo muchísimo, no tanto por voluntad propia, sino por una serie de circunstancias que vamos a ver si desentrañamos en el programa de hoy. Esto se debió a que, a pesar de algunos éxitos puntuales, como mantener la lealtad de los principales miembros y asociados a Al-Qaeda y establecer algunas alianzas nuevas en lugares como el sudeste asiático, las fuerzas antiterroristas estadounidenses han mantenido a los líderes de Al-Qaeda continuamente huyendo y escondiéndose por todo el mundo. Han dedicado esta gente de Al-Qaeda, en definitiva, por lo menos sus cabecillas, los últimos 10 años han dedicado mucho más tiempo tratando de conservar la vida que en planear atentados contra Occidente.
Es meritorio, de cualquier modo, que Zawahiri haya conseguido sobrevivir durante tanto tiempo, nada menos que 11 años, muchísimo tiempo, de hecho, a pesar de que Estados Unidos ofrecería la friolera de $25 millones de recompensa por su cabeza. Quien diese una pista que llevase a la captura o al asesinato de Zawahiri le daban $25 millones. Bien, esto complicó evidentemente mucho sus movimientos por miedo a ser visto y sobre todo a ser traicionado por alguno de los suyos. El resultado es que durante la última década los que han llevado la voz cantante, lo que a terrorismo islámico se refiere, han sido los del Estado Islámico y no tanto los de Al-Qaeda. El legado más perdurable y también el más infame de al-Zawahiri es el papel que desempeñó desde hace ya más de 40 años como ideólogo, casi 40 años exactamente desde que empezó en esto, como ideólogo y organizador del terror yihadista en todo el mundo. Zawahiri, os comentaba antes que tenía 71 años, nació en El Cairo en el año 1951 dentro de una familia acomodada, de hecho muy acomodada. Su padre era un médico cairota muy eminente y su madre una profesora de universidad. Su abuelo, de hecho, fue rector de la Universidad del Cairo y embajador de Egipto en Pakistán. Vamos, vivía en una familia de clase alta. El propio al-Zawahiri estudió medicina, se especializó en cirugía y tras graduarse se hizo médico militar. Luego ya después montó su propia clínica en El Cairo. Era, según cuentan, una persona culta y de gustos refinados. Bueno, lo propio de un egipcio, de cualquier persona de clase alta que viene de una familia fina. Cuando era adolescente se afilió a los Hermanos Musulmanes, cuando era solo un quinceañero. Los Hermanos Musulmanes es un partido, sigue existiendo, por supuesto, una organización, no es propiamente un partido. Un gran movimiento patriótico y religioso, obviamente, de carácter islamista que fue proscrito este movimiento durante el gobierno de Nasser y luego fuertemente vigilado durante el gobierno de Sadat. Egipto fue un gran semillero del yihadismo durante las décadas, especialmente la década de los 70, pero también en parte la década de los 60. Esa es la razón por la cual cuando uno se pone a estudiar los cabecillas yihadistas de los años 90 ya de este siglo, se encuentran tantos egipcios. La victoria israelí en la Guerra de los 6 Días de 1967 y luego posteriormente la del Yom Kippur de 1973 hizo que muchos jóvenes egipcios, Egipto perdió las dos guerras, se preguntasen por qué Dios les había abandonado. ¿Cómo podía ser que un país tan importante, mucho más grande que Israel, pues perdiese de aquella manera tan humillante? Algunos llegaron a la conclusión de que la razón por la cual perdían una guerra tras otra era que sus líderes le habían dado la espalda al Islam. Y no solo sus líderes, también las propias sociedades, la sociedad egipcia para el caso. Y que claro, que era su obligación reconducir a sus países, concretamente a Egipto, para recuperar el favor de Alá. Gamal Abdel Nasser no podía ni ver a los islamistas, era su enemigo más encarnizado. Nasser era un líder socialista, uno de los padres del socialismo árabe, y creía que el futuro de Egipto y del propio mundo árabe por extensión estaba ahí mismo, en una interpretación local del socialismo que él mismo estaba ensayando en Egipto. Nasser murió relativamente joven, en el año 1970, de un paro cardíaco, y su sucesor, que había sido su vicepresidente, Anwar el-Sadat, veía a los islamistas con mejores ojos, no con buenos ojos, pero desde luego no con ojos tan malos como los había visto Nasser. Los veía como algo así como un contrapeso muy útil para sus rivales de izquierda, y les dio algo más de espacio para organizarse y difundir sus mensajes. Pero luego, posteriormente, ya a finales de los 70, firmó la paz con Israel y se negó a implantar la Sharia, que era precisamente el objetivo de estos islamistas egipcios de los años 70. Bien, esto tuvo consecuencias muy graves para Sadat. Una conspiración urdida por los islamistas que tenía sus ramificaciones en el ejército condujo al asesinato de Sadat durante un desfile en 1981. Fue una cosa realmente espectacular. Vamos, hay fotografías y vídeos de aquello. Era el desfile de la Victoria, se paró uno de los camiones en el que iban los terroristas, los asesinos, se bajaron, tiraron una granada y después se pusieron a disparar. Aparte de
Sadat hicieron una auténtica carnicería ahí. Bien, pues fue entonces, en el 81, cuando detuvieron a al-Zawahiri por primera vez. Tenía, 81, pues eso mismo, tenía 30 años. Pero fue liberado posteriormente porque no se pudo demostrar, la policía egipcia no pudo demostrar que estuviese implicado en la trama. Él era un militante islamista, pero un militante de bajo nivel. A partir de ahí visitó como médico Pakistán, estamos hablando ya de los años 80, en plena guerra de Afganistán, y luego en el año 1985 emigró a Arabia Saudita. Allí fue, un año después, en el 86, donde conoció a Osama Bin Laden, donde le estrechó la mano por primera vez. Él tenía 35 años y Bin Laden tenía 29. Pronto se convirtió en su segundo de a bordo y se puso al servicio de Al-Qaeda, que Al-Qaeda nació en esa misma época. Es una organización terrorista fundada por Bin Laden y también por el propio al-Zawahiri en el año 1988. Al-Qaeda significa la base, simplemente, eso es lo que significa en árabe. Y era lo que Bin Laden y al-Zawahiri querían proporcionar. Querían dar una base para los yihadistas provenientes de cualquier parte del mundo, yihadistas que querían expulsar a los invasores extranjeros de su tierra, derrocar a sus propios gobiernos, en el caso de que no les gustasen, que era lo habitual, y enfrentarse al Gran Satán. Ese Gran Satán lo identificaron con Estados Unidos y con sus aliados europeos, es decir, con lo que conocemos de manera común como Occidente. Bien, pues esta es, digamos, por abreviarla mucho, la biografía breve hasta que se convirtió ya completamente en un terrorista, que fue a partir de finales de los 80, de al-Zawahiri. Como vemos, no encarna la imagen de un tipo que proviene de una familia paupérrima del Cairo, que ha tenido que padecer las estrecheces de la vida. Todo lo contrario. Al igual que Bin Laden, que provenía también de una eminente familia saudita, los Bin Laden, de hecho una de las principales, si no la principal constructora de Arabia Saudí es precisamente esa, es Bin Laden, es de esa misma familia. Pues bien, si saltamos de principios de los 90 ya al año 2011, lo que nos encontramos es con que al-Zawahiri, no contra pronóstico, porque estaba ya muy perseguido, pero sí seguramente contra sus propias esperanzas, tuvo que tomar el relevo de su amigo y su compañero de fatigas, de Osama Bin Laden. Esto fue una operación que se hizo, creo que fue en mayo de 2011, estaba Obama en la presidencia, una operación de las Fuerzas Especiales, que localizó a Bin Laden en el año 2011, es que estoy pensándolo, creo que fue en mayo. Bueno, tendría que haberlo mirado antes, pero vamos, estoy prácticamente convencido de que fue a mediados de año. Si no fue en mayo, fue en junio. Bueno, le encontró en un escondite que tenía en Abbottabad. Abbottabad está en el norte de Pakistán, y tras aquello fue también una operación muy espectacular, digna de una película, esta vez hecha no con un dron, sino con un par de helicópteros. Pues bien, a partir de ahí, Zawahiri, que no se encontraba en Abbottabad con Bin Laden, declaró en un comunicado en vídeo que su antiguo camarada continuaría aterrorizando a Estados Unidos y a Occidente desde más allá de la tumba. Bien, esto era evidentemente la retórica. Advirtió entonces que la amenaza para Occidente y para el Gran Satán no provenía únicamente de Al-Qaeda. Dijo que había, y esto es textual, una nación rebelde que había despertado de un sueño centenario y que estaba dispuesta a luchar, tan dispuesta que lo estaba haciendo ya en aquel momento. Se refería al-Zawahiri en aquel entonces a la infinidad de grupúsculos de yihadistas que habían ido apareciendo por todo Oriente Medio, por el norte de África, por el Sahel, por el sudeste asiático. Supuestamente él iba a ser el encargado de coordinarlos y de acaudillarlos, él mismo, quiero decir. Pero no sabía, aunque quizá imaginaba, a poco que conociese su propio sector, que su tiempo había pasado. Su tiempo habían sido los años 90, cuando de la mano de Bin Laden montó y organizó la red Al-Qaeda, que es donde nos habíamos quedado antes. En principio, al-Zawahiri se centró en Egipto, su tierra natal. La idea era acabar con el heredero de Sadat, aquel que le había costado una detención y la cárcel. El heredero de Sadat fue también su vicepresidente, Hosni Mubarak, algo que, por cierto, intentaron. Al-Qaeda lo intentó sin éxito en el año 1995. Cuando Mubarak estaba de visita oficial en Etiopía, trataron de acabar con su vida, pero no lo consiguieron. Aquello hizo que Mubarak se los empezase a tomar realmente en serio. Y una de las cosas que hizo fue desmantelar en el acto las células de Al-Qaeda en el país. Los fue persiguiendo como si fuesen conejos. A al-Zawahiri le juzgaron
Le juzgaron en ausencia y luego le condenaron a muerte en rebeldía dentro de Egipto y se tuvo que buscar un nuevo cuartel general. Lo intentó en aquella época en Chechenia, que se había rebelado contra Rusia, pero no funcionó. Y se terminó estableciendo junto a Bin Laden en Afganistán, donde el gobierno talibán, que acababa de imponerse, se impuso en el año de la Guerra Civil Afgana, se impuso en el año 1996, pues les acogieron de mil amores. Fue allí donde se planificaron los atentados del 11S. No sabemos hasta qué punto al-Zawahiri estuvo implicado en la organización de estos atentados, pero lo más probable es que Bin Laden lo decidiese todo. Y luego ya de la ejecución del plan se hizo cargo Khalid Sheikh Mohammed, a quien la CIA, por cierto, atrapó en 2003 y que sigue en Guantánamo. Los atentados del 11S salieron muy caros, les salieron muy carísimos a Al-Qaeda, de hecho. El grupo perdió su santuario en Afganistán, donde nadie les molestaba, podían entrenar, podían recibir milicianos de todo el mundo, pues lo perdieron casi de un día para otro. Lo perdieron cuando Estados Unidos y sus aliados invadieron y ocuparon el país, entre finales de 2001 y principios de 2002. Tras ello, lo que hicieron los estadounidenses fue ponerse a buscar como locos a los líderes de Al-Qaeda más significados. En el año 2003, Estados Unidos decidió invadir también Irak, con la idea de derrocar a Saddam Hussein, algo que desde el punto de vista militar logró con muchísima rapidez. La guerra había terminado en cuestión de un par de meses, pero al mismo tiempo agitó un avispero de odios religiosos y políticos que, se ha mantenido en cierta medida hasta el día presente. Y de esto han pasado ya casi 20 años. Para Al-Qaeda, lo de Irak fue como una especie de regalo, un regalo que refrendaba ante muchos musulmanes su tesis principal. La tesis principal era la siguiente: Estados Unidos es el demonio encarnado, odia a los musulmanes y su función principal es humillar al Islam. No había más que mostrar en aquel momento cómo habían entrado en Irak, las cosas lamentables que hacían en algunas prisiones como la de Abu Ghraib, y bien, con eso bastaba para que muchos en países musulmanes, algunos que estaban ya al borde mismo de la radicalización, se terminasen por radicalizar. Pero los yihadistas iraquíes se pusieron por su cuenta, se terminaron poniendo por su cuenta. Al principio montaron una rama de Al-Qaeda en Irak, luego se la tuvieron que reinventar posteriormente, se llamaba Al-Nusra, pero nunca llegaron a tener una presencia clara, directamente, que dependía directamente de Bin Laden. Se pusieron por su cuenta y, aparte de ir contra las unidades militares estadounidenses que había destacadas en el país, estos yihadistas iraquíes se enfocaron en atacar a los chiitas de Irak y libraron además una guerra sin cuartel contra los suníes iraquíes, los que no le apoyaban, evidentemente. Esto desacreditó a los yihadistas iraquíes y, de propina, desacreditó también a Al-Qaeda. Muchos musulmanes de distintas partes del mundo no entendían cómo se podía luchar contra los invasores, algo que veían bien, que decían bien, esto de luchar contra los Estados Unidos es correcto, pero no entendían que eso se tuviese que hacer matando a otros musulmanes. Cada vez que veíamos un atentado, hace no tantos años, en Bagdad o en cualquier ciudad iraquí, lo normal es que ese atentado hubiese matado iraquíes. Eran bombas en mercados, en zonas muy concurridas de las ciudades en las que morían iraquíes. Los estadounidenses vivían blindados en las bases y, aunque tuvieron muchas bajas, no desde luego fueron los que más muertos pusieron ni de lejos en aquella guerra. Cuando Estados Unidos localizó en Pakistán, de esto en el año 2011, unos casi 10 años, 8 años después de la que empezase la guerra de Irak, localizaron en Pakistán a Bin Laden y le mataron, al-Zawahiri tomó el mando de lo que quedaba de Al-Qaeda, que no era mucho. Realizó algunos cambios, dio a los grupos asociados algo más de autonomía para perseguir sus propios objetivos en función de dónde estuviesen y trató de ensanchar la base, dicho sea con doble sentido, con nuevos socios como por ejemplo Al-Shabaab. Al-Shabaab es una banda yihadista que opera en Somalia y en el Yemen. Pero al-Zawahiri no era Bin Laden, estaba muy lejos, de hecho, de ser Bin Laden. Carecía de su carisma y de sus dotes de liderazgo. Le veían muchos como un triste cirujano egipcio de modales refinados, evidentemente no podía ser de otra manera viniendo de donde venía,
que no sabía ni manejar una K-47. Quería distanciarse del Estado Islámico, que quiso transmitir la idea de que ese no era el método, ni mucho menos. El propio Estado Islámico también era cuestionado dentro del mundo musulmán, por supuesto, incluso entre islamistas radicales por sus métodos expeditivos y su brutalidad ciega. La cuestión es que el Estado Islámico original había nacido de la propia Al-Qaeda, coincidiendo con la invasión estadounidense. Pero como os decía antes, los iraquíes decidieron ponerse por su cuenta. Conocían bien el terreno, evidentemente mucho mejor que cualquier miliciano de Al-Qaeda llegado de la otra parte del mundo, y con el estallido de la guerra civil en Siria, en el año 2011, las oportunidades para ellos se multiplicaron muchísimo. En el año 2014, recordemos, se rebautizaron como Estado Islámico de Irak y Levante, más conocido por sus siglas en inglés ISIS, y declararon un califato ese mismo año. Un califato independiente por completo de Al-Qaeda. Zawahiri al final tuvo que recular en Irak, vio que ya la base que iba a guiar a los musulmanes hacia su liberación, pues no era base de nada, no tenía esas características de gran organización yihadista con la idea que había sido fundada a finales de los años 80. Lo que hizo fue centrarse en el Yemen y en el sudeste asiático, donde sus asociados o algunos de sus asociados se mantenían leales. El Estado Islámico puso a Siria e Irak patas arriba durante varios años, como bien recordamos todos, se ganó muchos enemigos y sin llegar a colapsar del todo, ha perdido prácticamente todo el terreno ganado entre 2014 y 2015, cuando se apoderó del norte de Irak y casi 2/3 de Siria. Una coalición internacional se fijó como objetivo acabar con ellos y en la práctica lo han conseguido. El califato además perdió a su califa, Abu Bakr al-Baghdadi. Lo hizo hace no mucho, justo antes de la pandemia, en octubre de 2019. Una misión de estas también muy cinematográficas. Esta vez la ordenó Donald Trump y hoy la verdad es que los yihadistas del ISIS apenas controlan territorio. Siguen existiendo, pero claro, no son ni sombra de lo que llegaron a ser allá por el año 2015. La caída del Estado Islámico no reivindicó a Al-Qaeda, que había sido en cierta medida crítica con aquel proceder tan salvaje, que tampoco es ni sombra Al-Qaeda, evidentemente, de lo que llegó a ser hace 20 años. A pesar de que en su propaganda amenazan constantemente con nuevos atentados contra el Gran Satán y contra Occidente, lo cierto es que carecen de capacidad para llevarlos a término, tal y como hemos podido ver. Esto no es una opinión, es algo extraído de los hechos. Terrorismo islámico sigue existiendo, por desgracia, y afecta fundamentalmente a los países musulmanes. Bien, pero no está Al-Qaeda por detrás, hay otro tipo de organizaciones que actúan de manera autónoma. Los planes que no hay una base, en una palabra. Esos planes que Bin Laden y que al-Zawahiri tenían hace 30 años de ir poco a poco construyendo desde esa base, construyendo emiratos islámicos, pues se han quedado en nada. Al-Qaeda no es popular entre los musulmanes, no lo es nada. Les parece demasiado extremista, incluso a los radicales. Para los más radicales, los que podrían llegar a militar en ella, es peligroso acercarse a Al-Qaeda porque sus cabecillas están bajo estrecha vigilancia, tal y como hemos tenido ocasión de ver pues ayer cuando nos contaron cómo habían liquidado a al-Zawahiri. Ningún país de mayoría musulmana está cerca ni remotamente cerca de convertirse en la teocracia soñada por los fundadores de Al-Qaeda, pues con la excepción del régimen talibán en Afganistán, que por cierto ya existía antes de los atentados del 11S. Egipto, que es el país natal y el objetivo principal de al-Zawahiri desde el principio, tiene un dictador militar que se llama Abdel Fattah el-Sisi, que es un tipo similar en muchas cosas a Mubarak y está ahí desde el año 2014, es decir, desde hace 8 años, y hasta el régimen saudí trata de suavizar la ortodoxia religiosa con algunas reformas que el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, ha puesto en marcha dentro de su programa llamado Visión 2030. Libia, Siria o el Yemen, por hablar de 3 países donde sí ha habido guerras civiles, se han desangrado, de hecho, en guerras civiles, pero los yihadistas no las están ganando. Estas guerras llevaron a los estadounidenses, entre otras cosas, a retirarse de Afganistán el año pasado y a jugar un papel menos activo en Oriente Medio.
Pero la presencia del ejército estadounidense está en todas partes, gracias a su movilidad, que es prodigiosa, y a los medios tecnológicos de los que dispone. No sé cuántos ejércitos en el mundo pueden hacer operaciones como las que hace, estas operaciones quirúrgicas hechas desde drones, como las que hace Estados Unidos, de manera relativamente frecuente y además casi siempre con éxito. Así que si el objetivo de Bin Laden y de al-Zawahiri era expulsar a Estados Unidos y a sus aliados de las tierras de población musulmana, pues ha fracasado estrepitosamente. En resumen, que al-Zawahiri se ha limitado en estos últimos 11 años a mantener a Al-Qaeda con vida, pero enchufada a un respirador. Por eso os decía al principio que su asesinato es más simbólico que otra cosa. El que venga detrás de él, si es que viene alguien, la marca al menos digo yo que entre estos terroristas valdrá algo, pues el que venga tendrá que enfrentarse a lo mismo que se enfrentó al-Zawahiri, que no es tanto Estados Unidos como la infinidad de grupos yihadistas autónomos que han ido apareciendo en los últimos 30 años y que no reconocen legitimidad alguna a Al-Qaeda. Lo sé, quizá ha llegado el momento de que la declaren extinta. Nadie, absolutamente nadie, llorará su pérdida. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Albert, que es de Valencia, y que puntualiza lo que el otro día comentábamos con el tema este de la ocupación. Hola Fernando, te mandaba esta nota de audio para hacer una aclaración a un mensaje de la contrarréplica del programa de hoy de China en apuros. En la nota el contraescucha decía que sus amigos tenían una gran preocupación por irse de vacaciones por si a su vuelta se encontraban la vivienda ocupada. Como ya he escuchado varias veces en tu programa mensajes como este, he visto oportuno hacer esta aclaración, más que nada por si a alguien le pasa que sepa cómo defender sus derechos. En primer lugar, el ejemplo que pone el contraescucha es imposible. Si tú dejas tu vivienda habitual para marcharte de vacaciones y cuando vuelves hay alguien en su interior, eso no es una ocupación, es un allanamiento de morada. Son delitos distintos. Ante este delito, automáticamente se tiene que denunciar como tal y los delincuentes saldrán detenidos de tu casa. Es más, aunque no fuese tu vivienda habitual y fuese una segunda residencia, esta también tiene la consideración de morada, y si alguien entrase en ella, aunque haga 4 meses que tú no estás por allí y los delincuentes lleven, entre comillas, viviendo 4 meses allí, sería el mismo procedimiento. El propietario, una vez demostrase que era su segunda residencia, lo denunciaría y saldrían detenidos. El problema viene con los pisos vacíos, de bancos o de gente que no los tiene como residencia suya, sino como inversión. En este caso, la ley no considera que es una morada y, como está tan mal hecha, prevalece el derecho del ocupa sobre el de propiedad de su propietario. Si cualquier contraescucha quiere ampliar información al respecto, le aconsejo que se lea la Instrucción 1/2020 de 15 de septiembre de la Fiscalía General del Estado sobre criterios de actuación en la solicitud de medidas cautelares de delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, o la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad. He querido hacer esta aclaración para evitar seguir difundiendo leyendas urbanas como esas supuestas 48 horas que no aparecen en ninguna ley y poder diferenciar el concepto de morada del de una simple vivienda, para que al menos la gente pueda ejercitar los pocos derechos que tiene en este tema. Un saludo y felicidades por el programa. Muchas gracias, Albert, por la precisión jurídica. Los ocupas no se centran en viviendas habituales y que ya están ocupadas por sus dueños, obviamente. No van a esperar a que se vaya un fin de semana para ocupársela, sino, como bien dice Albert, en viviendas que son propiedad de empresas o de bancos. Eso ha dado lugar a que se formen mafias que venden la información registral a los ocupas. De este modo, el ocupa sabe ya si se mete en una casa qué condición tiene. Es decir, que no es morada de alguien, en una palabra, porque ya sabe que si no es morada de alguien, pues una vez dentro le será mucho más difícil sacarle de ahí. El delito de allanamiento de morada está contemplado en el Código Penal. El artículo 202, que he ido a mirarlo, dice lo siguiente: el particular que sin habitar en ella entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación, la pena de prisión será de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. Bien, el ocupa lo que trata de evitar es que le acusen de allanar una morada. Por eso se dirige a viviendas deshabitadas y que pertenezcan a bancos o a particulares que no las utilizan y que no la tienen como morada. Esto también es un delito, Se denomina delito de usurpación y está en el Código Penal, en el artículo 245. El artículo 245, os lo leo, dice lo siguiente: el que ocupare
Sin la autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada o se mantuviera en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses. Sacar a un usurpador, como veis, es mucho más difícil que sacar a un allanador, porque el de allanamiento es un delito pues bastante más grave, como vemos en las penas que prevé la ley. El hecho es que debería ser igual de fácil sacar de una vivienda a un allanador y a un usurpador. Si dejas el coche aparcado en la calle y ves que alguien se ha colado dentro, pues no tienes más que llamar a la policía y le sacarán por la fuerza si es necesario de ahí. ¿Por qué no se aplica eso a un inmueble? Me pregunto, ¿acaso el vehículo es más importante que una casa? Bien, seguimos con Fernando, que al hilo de un tema que tratamos este domingo en la contrarréplica, de la homosexualidad en el reino animal, nos deja un comentario y bueno, ya que está, nos habla también de sexo y género. Hola Fernando, mira, escuchando hoy el programa tuyo sobre China, hay un contraescucha que se ha referido al tema de la homosexualidad entre los animales. Y me ha dado que pensar porque este es un tema que es uno de los grandes temas del posmodernismo actual, ¿no? Y creo que conviene aclarar algunas cosas que igual tú puedes hacerlo porque te expresas muy bien, no como yo. Bueno, entre otras cosas, el tema de la sexualidad, desde luego, los animales me parece que no es comparable al de los humanos, ¿no? Requeriría, pues el ser humano homosexual prefiere libremente las relaciones con personas de su propio sexo. Eso no creo que se pueda decir fácilmente de los animales, donde el comportamiento sexual libre pues no creo que sea la norma y tampoco creo que sea algo tan fácil de designar. No obstante, eso es una cuestión que creo que es más de especialistas, pero es verdad que no sé hasta qué punto eso está bien distinguido, ¿no? Y se suele hablar de ello como diciendo que el comportamiento homosexual es normal y que eso ocurre en la naturaleza. No lo pongo en duda, pero no creo que sea tan fácil de hacer esa comparación de comportamientos humanos y comportamientos animales, ¿no? En otra situación que me gustaría aclarar, y esto te lo he oído ya alguna vez, y es que el sexo ciertamente es binario. Hay un sexo masculino y otro femenino, y no hay nada más que eso, es simplemente así, no hay otros tipos de sexo, intermedios ni nada de eso, ¿no? El sexo depende de los cromosomas que tienes. Si tienes el Y, pues eres masculino, y si tienes solo X, pues eres femenino. Pero se hace una identificación con el género que me parece que arroja muchos problemas, porque en el discurso posmoderno prácticamente se identifican sexo y género y se establece como una especie de posibilidad de elegir, ¿no? Elegir el sexo o el género, ¿no? Y naturalmente, pues esto no es correcto. Normalmente cuando hablamos de género queremos hablar de sexo, y el sexo, como he dicho, es simplemente o masculino o femenino, ¿no? El sexo no se asigna, el sexo se confirma cuando se nace. Tú tienes el que tienes, el médico lo único que hace es confirmarlo, pero no asignarlo. No asigna algo y dice, bueno, pues aleatoriamente esta persona que ha nacido, recién nacida, le vamos a poner chica, para que equilibre. No, no es así. Y la cuestión del género, por eso me parece que asociada con lo que es la idea de sexo, pues la pervierte, ¿no? Yo no tengo ningún problema en que los hombres y las mujeres se comporten como hombres, mujeres o como todo lo contrario. Eso sí que me parece que, bueno, pues nadie tiene por qué meterse en la vida sexual de otro, y si un hombre quiere tener roles identificados normalmente con lo femenino, pues es una elección suya o es como él se siente mejor, y no tengo nada que decir. Lo que sí tengo que decir, y es mi opinión y creo que es correcta, es que eso no tiene por qué implicar a los demás. Entonces me parece muy bien que una persona que sea hombre se vista de mujer, o que sea mujer y se vista de hombre, o que utilice colonias, o que haga lo que le dé la gana de un sexo o de otro, pero lo que no me parece es que por el hecho de que se considere de género femenino, aunque sea masculino, pueda, por ejemplo, meterse en un aseo de mujeres o en un vestuario de mujeres, o competir con mujeres en competiciones deportivas, porque ahí no estamos hablando de separación de géneros, estamos hablando de separación de sexos, y tú tienes el que tienes. Por mucho que hayas elegido comportarte como una mujer, seguirás siendo un hombre, o viceversa. En fin,
Gracias por tus programas y un saludo a ti y a los contraescuchas. Respecto a lo de la homosexualidad entre los animales, lo que se ha observado es que miembros del mismo sexo de muchas especies mantienen relaciones sexuales. Evidentemente, la sexualidad humana tiene diferencias con la de los animales. La nuestra es mucho más rica y sofisticada, bueno, pues porque nuestra especie también es mucho más sofisticada en todos los ámbitos. Pero el hecho de la relación misma se ha visto que muchas especies lo tienen. Lo que no sabemos es por qué, como os decía el otro día, ya que los animales pues no hablan y no nos lo han podido explicar. En cuanto a lo de sexo y género, sexos hay dos, nada más, masculino y femenino. Esto no es una opinión, esto es un hecho observable. El género se asigna al nacer y se corresponde con el sexo biológico, nada más. Así fue siempre hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando se empezó a tener en cuenta un fenómeno llamado disforia de género, que los psiquiatras al principio interpretaron como un trastorno mental. La disforia de género es minoritaria, por supuesto, hoy no se considera un trastorno mental, pero vamos, es minoritaria, pero está ahí. Hay individuos que nacen con sexo masculino, pero se autoperciben como mujeres y viceversa. Esa es la razón por la que a partir de los años 70 se empezó a legislar al respecto en los países occidentales, básicamente, pero vamos, ahora hay leyes de este tipo en países de todo el mundo, reconociendo el derecho que asiste a los que tienen disforia de género a reasignarse el género. Bien, yo este debate recuerdo que se tuvo en España en los años 80, cuando yo era un niño. Desde entonces, pues se puede uno reasignar el género, pero siempre en clave binaria, eso sí, dejas de ser hombre para ser mujer o dejas de ser mujer para ser hombre. Al principio exigían cirugía, luego ya bastó con un informe médico. Pues bien, en esas estábamos cuando hace unos años empezó esta locura del género. Se han inventado no sé cuántos y además ni siquiera son fijos. Uno puede levantarse decidiendo ser un hombre y acostarse decidiendo ser una mujer o cualquier otro de los muchos géneros que se han sacado de la manga. Otra cosa distinta sería lo de las competiciones deportivas. Eso lo vimos aquí hace pues unos meses con Irene Aguiar. Cuando un hombre se reasigna al género, pasa a ser una mujer desde el punto de vista administrativo, pero biológicamente sigue siendo un hombre. Y eso, como bien explicó Irene aquel día, tiene implicaciones serias en el desempeño deportivo, ya que los hombres, de promedio, somos más fuertes y grandes. Eso constituye una injusticia y se carga las competiciones. Esa es la razón por la cual Irene Aguiar aquí pedía que para las competiciones, solo las competiciones femeninas, se entiende, solo se aceptasen mujeres, se pudiesen inscribir mujeres biológicas. Con lo cual, por cierto, yo estoy de acuerdo. Bien, seguimos con Alejandro, que ha visto lo que comentaba el otro día en la Contra en directo sobre Vox y Gibraltar, y nos cuenta lo siguiente. Buenas noches, Fernando. He visto que has tratado el tema de Vox y Gibraltar en tu Contra en directo. Y bueno, sí. Puedo estar parcialmente de acuerdo contigo en el sentido de que nos muestran el camino respecto a lo que podría ser una política de bajados impuestos o tal, sí, eso sí, estoy de acuerdo. Lo que no estoy tan de acuerdo, y lo digo yo como campo gibraltareño, es en varios matices. Tú dices que Gibraltar es de sus ciudadanos, ¿vale? Entiendo, de los ciudadanos que viven ahora. Pero yo no sé si sabes que hay un detalle. Ya que has ido a Gibraltar, a lo mejor has tenido la oportunidad de pasar por un cruce de carretera que llega hasta allí, que es justo delante de la población de San Roque, en donde tiene exactamente el mismo escudo que Gibraltar y pone un lema que dice donde reside la ciudad de Gibraltar. Eso es lo que pone en San Roque. Yo supongo que, bueno, tú lo sabrás, ¿no? Como historiador y bueno, y que has tratado este tema, que a la población local se le dio la opción de quedarse o de marcharse cuando fue tomada por los ingleses. La mayor parte de la población se marchó y se instalaron en la ciudad de San Roque porque era el municipio más cercano habitado. Claro, tú a lo mejor es que piensas ahora, ¿no?, que 300 años después no tiene sentido, ¿no?, que estas familias o esta gente puedan reclamar nada, ¿no?, sobre una ocupación, ¿no? Pero bueno, era también saber tu punto de vista sobre esto, ¿no? Porque, claro, esto me hace pensar en lugares que se ocupan, se desplaza la población local y luego se adquiere, ya tiene una naturaleza, ¿no?, por vía de los hechos, es lo que hay, pero ¿es lo adecuado? Y luego, segundo, yo estoy de acuerdo por el Tratado de Utrecht, además lo explicaste bastante bien, la cesión de la ciudad de Gibraltar y tal, me refiero, tenemos un tratado, aunque España luego
En 3 ocasiones intentó recuperarlo. Y yo particularmente me gusta que sea inglesa, ¿vale? Pero lo que sí es cierto, y no estoy de acuerdo, es la progresiva, ¿cómo te diría? Los progresivos pasos que han ido tomando los distintos gobiernos de Gibraltar para ir cogiendo terreno que era tierra de nadie, fronterizo, y fueron ocupando el istmo, ¿no? Y desecándolo, ¿no? Para construir el aeropuerto, etcétera. Cuando el Tratado de Utrecht solo se refería a la ciudad, y ni siquiera sé si también hablaba de lo que es el peñón como montaña. Entonces, ¿tú qué opinas respecto a eso? Esa ocupación progresiva de territorio, que eso sí no está contemplado por el tratado. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Un saludo y que siga todo igual de bien. Muy buen programa, todos los programas que haces. Pues sí, Alejandro, conozco lo de San Roque, claro, hasta hay un cartel inmenso que pusieron hace unos años. Pero es que, a ver, los ingleses no tomaron Gibraltar hace 15 años, ni 20, ni 30, sino hace 3 siglos y pico. Los que viven en San Roque hoy no son gibraltareños, son de San Roque. Gibraltareños fueron sus antepasados, que decidieron marcharse. Recuerda que Gibraltar fue primero invadido en el año 1704 y luego cedido por España a perpetuidad al Reino Unido en la Paz de Utrecht del año 1713. Es decir, la existencia de Gibraltar es tan legítima como la de Ceuta o la de Melilla. Si damos por bueno que los actuales habitantes de San Roque pueden exigir regresar a Gibraltar porque según ellos, bueno, algunos de ellos, es suya, pues habremos de dar por bueno también que todo aquel que en Marruecos o en Argelia pueda demostrar que proviene de Andalusíes, le permitan regresar y además le indemnicen. Bien, respecto a lo del crecimiento de Gibraltar por el istmo, pues sí, es cierto que no está incluido en el Tratado de Utrecht, que habla solo del castillo y la plaza, pero es que esas ampliaciones se hicieron con el consentimiento de los sucesivos gobiernos españoles que en momento alguno esgrimieron el tratado para impedirlo. Si el gobierno español hubiese sido más listo, cosa que no ha sido, pues habría tratado de atraerse a los gibraltareños, mostrándose conciliador, cosa que no ha hecho, porque siguen empeñados en una reclamación que no se sustenta en tanto que fue cedido voluntariamente, y ya digo, a perpetuidad. Bien, vamos ahora ya a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de la crisis energética en Estados Unidos. Un modelo energético se tarda años en diseñar y décadas en implementar. Está imbricado tanto con la política económica como con la internacional, ya de ser viable y eficaz. El actual modelo energético estadounidense es una traba económica y una inagotable fuente de conflictividad internacional, siendo su actual inviabilidad una circunstancia perfectamente anunciada que se parcheará con apaños que probablemente no sean otra cosa que más problemas. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, día 3, mañana 4, y habrá más contra. Hasta mañana.